Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. El doctor Paco González, habitual radioescucha de este espacio y del programa Contextos, me pregunta que si es lo mismo fatalismo que determinismo. Empiezo por contestarle al querido doctor que hay una enorme semejanza en una cosa. Ambas posturas niegan la libertad, o por lo menos, en el caso del determinismo, disminuyen drásticamente su importancia. Se entiende por determinismo cualquier postura que niegue el libre albedrío o que diga que es insignificante. Ya lo habíamos visto aquí, se entiende por fatalismo creer que hay un destino, que es insoslayable, inexorable, inevitable. Pase lo que pase, cierto porvenir llegará, cierto futuro se cumplirá. En la mentalidad griega de hace siglos, en el pensamiento clásico, las moiras son incluso más poderosas que los dioses. Estas encarnaciones del destino, Cloto, Láquesis, Atropos, lo que deciden se cumple y hasta los dioses lo sufren. Yo había visto, aquí alguna vez hablé de Edipo Rey, de Sófocles, que es la obra favorita del Gabo, de Gabriel García Márquez, escritor colombiano, y por qué no decirlo también mexicano, porque la mayor parte de su vida adulta la vivió en México, en la Ciudad de México. Bueno, el colombiano mexicano Gabriel García Márquez decía que no había obra más extraordinaria que la del dramaturgo Sófocles, Edipo Rey, y acordémonos que ahí habla de cómo inútilmente el rey Layo trata de que se cumpla el destino pronosticado, profetizado, mejor dicho, de que su hijo tomaría como mujer a su propia madre, la esposa del rey Layo, y lo mataría a él, al rey Layo, y decide deshacerse de su hijo cuando es un bebé, todavía ni tiene nombre, estoy hablando, ya saben, de Edipo. Edipo es rescatado, casi podríamos decir por un golpe de fortuna, y es entregado en Corinto a la tutela del rey Pólibo. Crece creyendo que Pólibo y Mérope son sus padres, consulta al oráculo y le hacen saber que matará a su papá y tendrá como mujer a su propia madre. Ya no voy a meterme más en detalles de esto, que ya lo conté incluso un par de ocasiones. El caso es que se cumple inevitablemente el destino, aunque con todas sus fuerzas el rey de Tebas, Layo, y con todas sus fuerzas el sagaz Edipo, el de pies hinchados, que también llegaría a ser rey de Tebas, cumpliéndose el destino, tratan de evitar el cumplimiento del destino y el poder de la Moira finalmente se impone. Querido Juan, alguna vez te platiqué que ciertamente las tragedias son tristes, pero el elemento fundamental de una tragedia, teatralmente hablando, no solo es la tristeza, sino la lucha inútil, perdida de antemano, infructuosa, del ser humano contra el destino. El determinismo, ¿qué es? Decir que hay factores determinantes en tu conducta, en tu personalidad y por ende en tu vida. Hay de todo tipo de determinismos. Está el determinismo psicoanalítico, llamémosle así, o psicodinámico de Freud, que dice que somos en nuestras manifestaciones conductuales, en nuestros rasgos de personalidad, como una montaña de hielo, un iceberg. Ciertamente lo que emerge, lo que sobresale del mar puede ser enorme, pero es muchísimo más lo que está sumergido. La mayor parte de nuestro ser es inconsciente y respondemos a móviles inconscientes. Tarde o temprano se manifiestan con toda su fuerza y el hombre muy poco, sí puede, pero muy poco puede hacer, según los psicoanalistas más ortodoxos, los más fieles al pensamiento original de Freud, para evitar que se cumpla eso. Hay un determinismo cultural o social que dice que el medio ambiente humano, la sociedad, el entorno humano, va a determinar cómo te comportas. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Dime con quién andas y te diré quién eres. A final de cuentas reflejas
a las personas con las que convives. Y hay, digamos, un determinismo biológico y de manera particular genético que dice que a final de cuentas nuestros cromosomas determinan gran parte de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Entonces, se parecen en que tanto el fatalismo, que habla de un destino que se va a cumplir, y eso implica anular la fuerza de la libertad, como el determinismo, que habla de factores muy poderosos que van a determinar la vida de las personas, pues se parecen en que ambos niegan de alguna manera la libertad. Me preguntaba el doctor González que si Aristóteles es fatalista. No, él no lo era. Eran fatalistas, por ejemplo, los estoicos. Aristóteles no era fatalista. Y él, ya sé por qué me lo pregunta, porque en alguna vez, viendo el comportamiento del extraordinario general y hombre de Estado que fue Alejandro, conocido por la historia como Alejandro Magno, Alejandro quedó prendado de un joven llamado Hefestión, y él se sentía la reencarnación de Aquiles y que se estaba recreando la situación afectiva de Aquiles con Patroclo en él, Alejandro, y ese jovencito llamado Hefestión, cuya muerte sumió en hondo duelo Alejandro, y finalmente pues termina sus días a los 35 años, cuando había completado la empresa de su padre Filipo II, había vencido a los griegos, había llegado a Egipto, dominado con Mesopotamia, y luego va hacia el oriente y llega a la misma India. Si no lo hubiera detenido el paludismo y algo de cansancio de su ejército, que ya no querían avanzar tanto, quizá hubiera llegado al Japón el gran Alejandro Magno, pero él sentía que él tenía un destino y era recrear la vida de Aquiles. Pero Aristóteles, doctor González, no es fatalista. La palabra fatal, también ya lo hemos dicho aquí, lo usamos a menudo como sinónimo de letal o mortal. Letal es lo que mata y mortal es lo relativo a la muerte. Y se entiende que se asocie con estos vocablos porque la muerte es inevitable. Y si se cree en un destino inevitable, pues es natural el nexo semántico, la analogía. Pero fatal, aunque no provoque la muerte, simplemente es lo referente al destino. La fatalidad es la fuerza del destino. Hoy casualmente me preguntaron que qué era la felicidad. El tratadista por antonomasia de la felicidad, aunque también está un Baruch Spinoza y por supuesto hay autores contemporáneos, es Aristóteles, mi querido Juan. La felicidad para Aristóteles es la actualización de las potencias, y se nota la felicidad en dos cosas: en el desarrollo de las facultades y en la conciencia de ese desarrollo. Puesto, como dicen los rancheros en términos cristianos, somos felices al desarrollarnos y al darnos cuenta que estamos progresando, que estamos desarrollándonos. Una persona que se mete a estudiar una lengua extranjera y luego ve que adquiere fluidez en esa lengua, se siente feliz por el desarrollo logrado, cobra conciencia de los avances y eso le hace experimentar felicidad. Una persona que se pone a dieta y la báscula, el espejo y sobre todo su bienestar le informan que ha tenido éxito, pues esos logros le hacen sentirse feliz. La actualización de potencias es la esencia de la felicidad, decía Aristóteles, y se logra mediante el cultivo de virtudes, que son los hábitos buenos, y el destierro de vicios, que son los hábitos malos. La felicidad es una empresa que se puede lograr. Ahora, cada quien tiene su idea de felicidad y su estilo para abrazar la felicidad. Pero la felicidad por excelencia, según Aristóteles, es el desarrollo cognitivo o intelectual. Hay que decirlo, hay algo de pensamiento machista en Aristóteles, porque cree que la mujer, por ser un ser eminentemente emocional y pasional, no puede alcanzar la mejor felicidad, que es la intelectual.
La felicidad intelectual, según el Estagirita, según el eudemonista Aristóteles, solo es posible para el hombre. Por supuesto, tú y yo, y perdón que me tome la atribución de manifestar la que creo que es tu opinión, no estamos de acuerdo. No, así es, definitivamente. Y bueno, a propósito de esto que tú mencionas, sería entonces un pleonasmo o una redundancia decir el destino fatal. Sí, por supuesto. Confundiéndolo como letal o como mortal. Letal lo que mata o mortal lo relativo a la muerte. Sí, sería semánticamente un pleonasmo. Pero ya que da pie, aunque también ya lo hemos abarcado, hay tratadistas en retórica y en preceptiva literaria que dicen que tenemos que hacer la paradiástole entre lo que propiamente es un pleonasmo, que es una licencia del lenguaje, un permiso, algo lícito en que puedes incurrir para dar fuerza, énfasis a la expresión, de lo que es una redundancia. Redundancia, me subí para arriba, me metí para adentro, me salí para afuera, me bajé para abajo. En cambio, tú puedes decir, con mis propios ojos vi esto. Sí. Y eso sería estrictamente un pleonasmo. El pleonasmo añade valor enfático, da fuerza a la expresión y es una licencia que avalan los retóricos y los tratadistas de preceptiva. Sobre todo en la cuestión poética, ¿no? Porque recordamos aquella canción que cantaba Flor Silvestre, Mi destino fue quererte, que en una parte dice, el destino fatal me persigue y me guía. Sí. Pero es una licencia válida. Por supuesto. Y aquí lo abordamos la semana pasada. Nadie niega la diacronía, el cambio necesario, las palabras y las frases, el idioma completo cambian, evolucionan. Nadie puede detener esto. Este antiguo lema de la academia, fija y da esplendor. Esto de fija, norma fija y da esplendor, lo de fijar es imposible. Panta rei onden manei. Todo cambia, nada permanece. Y también, aunque tenemos amigos muy queridos que quisieran fijar la gramática y que no evolucionara el lenguaje, pues también lo que antes era un considerado propio, acertado, correctísimo, incluso normativo, canónico, ahora se considera un error. Cervantes habla del verbo pasado truje, aigas, y ahora se consideran errores, pero en la época que él vivió, que por cierto fue el siglo de oro de la literatura castellana, era un modelo, era paradigmático, era canónico. Entonces las palabras cambian. Aquí lo hemos dicho muchas veces, nadie dice ya murciégalo, era un error decir murciélago, y sin embargo el error se ha consagrado. Nadie dice ya crocodilo. Y ya todos tenemos que usar la palabra cocodrilo. Ahora, de que se acepte el cambio es una cosa, y que por imposición y por decreto, de manera tajante, se pretenda imponer absurdos lingüísticos y gramaticales, eso es otra. Aquí hablaba la semana pasada un amigo, Octavio, preguntando que si era correcta de origen la palabra presidenta. Y aunque académicos de fuste, como el anterior presidente de la Academia Española, dice que sí, pues en ese caso tendríamos que admitir también la estudianta, ¿cómo se llama? La cantanta y tantos otros términos. Aunque, insisto, cada región tiene su propia normativa. Aquí, a una cuadra de Grem, está el Mercado Juárez, y pásale marchantita, te dice la dependienta, invitando a la marchanta. Y también en una serie española que se llama Gran Hotel, por cierto muy recomendable, sí, se le dice la gobernanta
a la que está al frente de la administración del hotel. Sí, es la delegada de la propietaria del hotel. Sí, tuve el gusto de ver la serie y también la recomiendo. Muy buena, por cierto. Sí. Muy bien, Toño, ay caramba, nos queda un minuto nada más, pero nada más para que pudiéramos hablar sobre, a propósito del tema del determinismo, esta polémica que se ha suscitado en la religión católica o cristiana, de que todo está escrito, por un lado, pero entonces si todo está escrito, ¿por qué existe el libre albedrío? Que es la decisión que puede tomar el ser humano para el bien o para el mal. Sí, no es nada más en el cristianismo. Sí, de hecho, el cristianismo en todas sus religiones y más relevantes, las de mayor influjo en la historia de la humanidad, habla de una predestinación. Los calvinistas europeos, que acá en América se llaman los presbiterianos, enfatizan mucho este fatalismo de la predestinación. Ignacio de Loyola dice que es un tema muy delicado y que no conviene hablarlo ante el pueblo llano, sí, que requiere mucho estudio. Pero insisto, no solamente es propio del cristianismo. En árabe se dice maktub a esto de ya está escrito. Mira, así muy rápido. Anwar el-Sadat tuvo acuerdos de paz con el gobierno de Israel. Él era presidente de Egipto y él era líder de la resistencia árabe a la presencia de judíos en lo que antes era Palestina. Se firma con el auspicio de James Carter un acuerdo de Yitzhak Rabin con Anwar el-Sadat, estaban también Menachem Begin y Zabludovsky, que por cierto era de ascendencia judía, periodista mexicano, le pregunta: he escuchado que ha recibido amenazas de muerte por haber firmado eso. Y Anwar el-Sadat dice: yo soy musulmán devoto, no soy extremista, no soy radical, pero yo sí creo que no cae la hoja del árbol si no es la voluntad de Alá. Esa misma frase la encontramos en la Biblia judeocristiana. Sí. Por cierto, Anwar el-Sadat lo mataron. Entonces se cumplió, entre comillas, el destino. Él decía: si es voluntad de Alá que me maten, moriré. Y parece que por una ironía él perdió la vida. Bien, Toño, ¿algún punto de contacto? AntonioAlvarezMesta@hotmail.com. Siga con nosotros. Contextos. El programa líder en la radio.